Nunca me vi a mí mismo vendiendo flores. Cuando decidí dejar mi trabajo de oficina para emprender algo propio, lo último que imaginé fue terminar en el mercado Jamaica, rodeado de ramos, pétalos y tierra mojada. Pero así fue. Después de meses de buscar sin éxito un local que pudiera pagar, apareció uno diminuto, medio escondido entre los pasillos más viejos del mercado, justo frente a un puesto de carnitas que olía a manteca vieja. Lo tomé sin pensarlo mucho. El precio era ridículamente barato para la zona y el dueño, un señor moreno de voz ronca, no hizo demasiadas preguntas. A la semana, el local estaba listo. Le puse el nombre Flor de mi Sangre, un guiño a mi abuela que siempre decía que las flores son más sinceras que las personas. El primer día fue un caos, pero vendí bastante. Las señoras que van cada domingo al panteón compraron crisantemos y gladiolas. Los floristas de eventos pequeños me hicieron algunos pedidos. Incluso una muchacha que trabajaba en un funeral express me dejó su número para futuras entregas. En una semana ya tenía 4 proveedores fijos, todos del estado de Morelos. Flores frescas, a buen precio. Pensé que la había hecho, hasta que recibí la nota. Estaba doblada en 4 partes y no tenía firma. Estaba dentro de una bolsa de plástico transparente colgada en la reja del local, como si fuera un recibo. Decía con tinta negra: pagas o cerramos tu boca con cemento. Al principio creí que era una broma. Le tomé foto, la subí a un grupo de WhatsApp que tengo con mis primos, y hasta nos reímos. Uno dijo que se notaba que era el mercado Jamaica y no Polanco. Otro me preguntó si ya me creía Pablo Escobar. Pero al día siguiente, las cosas empezaron a descomponerse. Mis proveedores dejaron de contestar. Uno de ellos me bloqueó del WhatsApp. Otro, el más joven, me mandó un audio corto. Discúlpame, pero no me conviene hacer tratos contigo. Ya sabes por qué. Fui personalmente a la central de abasto donde uno de ellos tenía su bodega. No me dejaron pasar. Un tipo que no conocía me interceptó en la entrada. Me dijo que no insistiera, que me estaban haciendo un favor, que mejor cerrara. Pensé que podría aguantar, que encontraría nuevos proveedores, aunque fuera con intermediarios. Pero las flores que conseguía ya no eran iguales. Llegaban marchitas, más caras. Y mis clientes empezaron a notarlo. Me quedaban ramos enteros sin vender. A los 5 días de haber recibido la nota, perdía dinero. Le pedí ayuda a César, un amigo de la universidad que ahora trabajaba con una alcaldía. Me dijo que lo más seguro es que se trataba de una cuota informal, algo común en varios mercados, pero que no podía meter las manos. Si ya te avisaron, mejor no te metas. En esos lugares la autoridad no entra, entran otros. Le hice caso, pero no cerré. Una mañana, cuando llegué a abrir, encontré a Marco tirado frente a la cortina. Marco era el único empleado que había conseguido desde el inicio. Tenía apenas 17 años y vivía en Iztapalapa. Era callado, puntual y trabajaba duro. Su camisa estaba manchada de sangre en la parte del abdomen. Tenía el rostro golpeado, el ojo izquierdo cerrado por la hinchazón. No decía nada, solo respiraba fuerte, como si cada bocanada de aire le doliera. Llamé a una ambulancia. No tardó en llegar, pero Marco no quiso decir nada, ni a mí, ni a los paramédicos, ni a los policías que llegaron después. Se fue al hospital y ya no supe más de él. Nunca volvió. Esa noche no dormí. Pensé en cerrar. Pensé en llamar a los tipos de la nota, en dejar que me pusieran la cuerda al cuello a cambio de mantener el negocio. Pero algo dentro de mí no podía aceptarlo. No había dejado todo para acabar así, humillado por una mafia de vendedores de flores. Entonces hice algo estúpido. Fui a buscar al señor que me rentó el local. Lo encontré en una vecindad de la colonia Doctores. Me costó 2 días dar con él. Se llamaba Teodulo, un nombre que parecía sacado de una novela vieja. Me recibió sin camisa, fumando un cigarro de esos de papel arroz. Ya sabía que ibas a venir, me dijo sin saludar. Te duró más de lo que pensé. Le conté lo de la nota, lo de los proveedores, lo de Marco. ¿Y qué esperabas? Ese espacio tiene dueño, mijo. No dueño legal, de esos que te dan papeles. Digo dueño de verdad, de los que hacen que te cierren el puesto en media hora si se les antoja. Le pregunté si él trabajaba para ellos. Yo nomás rento, carnal, pero tampoco soy pendejo. Cuando alguien me da lana por poner un puesto, yo me hago a un lado. ¿Y si me niego? Le pregunté. Se rió. Fue una risa seca, sin dientes. Tú ya te negaste, por eso estás aquí. Pero esto no es de héroes. Aquí o pagas o desapareces.
A la mañana siguiente, el puesto estaba destrozado. Vidrios rotos, flores desparramadas, tierra regada. La puerta del refrigerador abierta, las flores muertas. Habían escrito con pintura negra en la pared de metal: última advertencia. Respiré hondo. Llamé a la policía, aunque sabía que no serviría de nada. Vinieron, tomaron fotos, me preguntaron si sospechaba de alguien. No dije nada. Tomaron mi declaración con desgano, como si ya supieran el final de la historia. Me quedé parado frente al puesto por varias horas. Gente pasaba, algunos me miraban con lástima, otros con resignación. Nadie dijo nada. Una señora se acercó al rato. Era la que vendía arreglos para quinceañeras a unas cuadras de ahí. «Muchacho, si vas a seguir, habla con don Rubén», me dijo sin rodeos. «Él te va a explicar cómo funcionan las cosas aquí. Si no, mejor vete». «¿Quién es don Rubén?» «El que decide quién entra y quién no. Está en el pasillo del fondo, donde están las coronas grandes». Esa tarde fui a buscar a don Rubén. Era un hombre grande, de espaldas anchas, piel curtida, pelo blanco como cal. Tenía un local enorme, el doble que el mío, lleno de arreglos funerarios. No trabajaba solo. 3 hombres lo ayudaban a cargar, cortar, vender. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Me ofreció un banco y me dijo que hablara. Le conté todo, desde el inicio. Escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó un rato mirando las flores como si no supiera qué decir. «Mira, chavo», dijo al fin, «aquí nadie es dueño del mercado, pero sí hay reglas. Y tú llegaste sin avisar, sin preguntar, sin respetar. Así no se hacen las cosas. ¿Y golpear a un chamaco? ¿Eso también es regla? Eso no fui yo, pero no voy a decirte quién fue. Solo te diré que si sigues con esto, va a ser peor. No voy a pagarle a nadie por vender flores», le dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Don Rubén suspiró. «Entonces vete, ahorita todavía puedes irte caminando». No me fui. Contraté un cerrajero, reparé lo que pude, me quedé a dormir en el local, 2 noches sin pegar el ojo. Compré una cámara vieja y la conecté al teléfono. Preparé un garrote. Me convertí en un animal acorralado. La tercera noche los escuché. Pasos, 2 sombras. Uno llevaba un bidón, otro una barra de metal. Salí antes de que entraran al local. Les grité que ya los había grabado, que la policía estaba cerca. Uno de ellos corrió. El otro me enfrentó. Era joven, más que yo. Tenía la cara cubierta. Intentó golpearme con la barra, pero la esquivé. Le di con el garrote en el brazo. Cayó. Me abalancé. Le arranqué el trapo del rostro. Lo reconocí. Era uno de los empleados de don Rubén. No lo golpeé más. No pude. Llamé a la policía. Esta vez sí llegaron rápido. Y por primera vez, algo cambió. Don Rubén fue citado a declarar. Dijeron que lo investigaban por extorsión. El muchacho detenido habló. Otros puestos se animaron a denunciar. Al final, todo fue lento, sucio y con muchas puertas cerradas. Pero el puesto sigue abierto. Ya no se llama Flor de mi sangre, ahora se llama Las que resisten, porque las flores no lloran, crecen, a pesar del cemento, y yo sigo vendiendo, porque ya no tengo miedo, tengo raíces. Trabajo limpiando el mercado Jamaica desde hace poco más de 3 años. Mi nombre es Lupita, aunque en mi gafete dice Guadalupe, porque así me registraron en la nómina de la delegación. Tengo 54 años, 3 hijos ya grandes y un marido que se quedó sin trabajo desde que cerraron la fábrica de vidrio en Iztapalapa. Desde que agarré este turno, el de la noche, duermo poco y camino mucho, pero al menos pagan puntual. Empiezo mi jornada poco después de las 10, cuando ya los locatarios están cerrando cortinas y barriendo lo que los clientes tiraron durante el día. A esa hora el mercado es otro mundo. Las voces, los olores a flores, frutas y carne cruda se diluyen en una mezcla silente, apagada por la oscuridad y el eco de los carritos de limpieza. Quedan luces encendidas aquí y allá, como veladoras en un panteón. A las 2:30 de la mañana me tocaba revisar la sección de flores de temporada. Siempre me ha parecido la parte más bonita del mercado. Hay girasoles gigantes que parecen tener alma, rosas con el tallo tan grueso que parecen árboles miniatura, y ramos de nube que flotan como espuma. Esa madrugada yo iba sola por ese pasillo. Mi compañera Rosa había salido temprano porque se sentía mal. Llevaba mi escoba en la mano y una cubeta con agua mezclada con desinfectante de pino.
El pasillo estaba tranquilo, solo el goteo de una llave mal cerrada rompía el silencio. Fue entonces cuando escuché el ruido del motor. Era un sonido grave, vibrante, que no encajaba con nada que debiera estar encendido a esa hora. Me acerqué despacio hacia la entrada sur del mercado, por la calle Guillermo Prieto, y entonces los vi. Una camioneta blanca, vieja, sin placas. Tenía los faros apagados, pero el cofre seguía caliente porque todavía despedía vapor. Había 3 hombres. Uno estaba en la cabina, con la puerta abierta, y una luz roja de celular iluminándole el rostro. Los otros 2 bajaban bolsas negras del área de carga. Bolsas grandes, gruesas, como esas que usamos para tirar desechos orgánicos. Pero esas estaban manchadas, no de tierra o grasa, sino de algo más oscuro y espeso. Me quedé quieta, justo detrás de una columna de cemento. No hice ruido, solo observé. Uno de los tipos lanzó una bolsa al suelo y algo dentro hizo un ruido sordo, como si cayera un costal lleno de carne. De pronto, uno de ellos giró la cabeza. No sé si me escuchó o si sintió mi mirada. Nos cruzamos por un segundo. Vi que tenía la cara tatuada, el cráneo rapado y una cicatriz que le bajaba por la mejilla. Dio un paso hacia el interior del mercado y le hizo una seña al del celular. Este se bajó de la camioneta y encendió una linterna. Yo corrí. Sin pensarlo, me metí entre los pasillos más enredados, esos donde están los puestos de hierbas, las boticas y las neveras vacías. Corrí en silencio, sosteniendo la escoba con fuerza, como si fuera un arma. Escuchaba pasos detrás de mí, primero 2, luego 1 más. No corrían, caminaban con calma, como si supieran que yo no tenía a dónde ir. Yo conocía el mercado mejor que ellos, pensé. Sabía dónde estaban los cuartos de almacenamiento, los pasillos falsos construidos con lonas, los refrigeradores grandes donde a veces se metía la gente a dormir. Me escondí en uno de esos refrigeradores vacíos, el de pescados. Cerré la puerta sin que se trabara, dejando un espacio mínimo para ver. Por ahí los vi pasar. Uno de ellos tenía una lámpara con foco LED y lo movía como si buscara ratones. Otro llevaba un machete colgando de la cintura. No hablaban, solo se movían. Calculadores, organizados, sabían que si salía, me verían. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Me ardían las rodillas de estar encuclillada. La respiración se me salía en pequeños soplidos controlados. Pensé en mis hijos, pensé en Rosa, pensé en cómo nadie sabía que yo estaba ahí. De pronto, uno de los hombres habló. No se fue, aquí sigue, no ha salido por ninguna entrada, dijo. Su voz era ronca, como de fumador viejo. Otro respondió, tal vez se metió al cuarto frío, y si ya vio algo, entonces no puede salir. Mi corazón se detuvo, literal, sentí que dejaba de latir por un instante. Cerré los ojos y supliqué, no a Dios, a quien fuera, a los muertitos del mercado, a los que aún rondaban por ahí, aunque fuera en la memoria de las paredes. Los pasos se alejaron, pero no me moví. Esperé al menos 1 hora más, según mi reloj. No escuché nada. No vi nada, solo cuando el primer rayo de sol se filtró por los techos rotos del mercado, salí del refrigerador. La camioneta ya no estaba, tampoco las bolsas. Regresé al módulo de limpieza sin decir nada. No sabía si había cámaras, si alguien más los vio. Guardé silencio por días, pero desde esa noche, cuando camino entre los pasillos, siento algo detrás de mí, como si alguien, en algún rincón del mercado, supiera que lo vi, que aún estoy viva. No renuncié, no dije nada a recursos humanos, solo cambié mi ruta. Ya no paso por la entrada sur, no me acerco a los refrigeradores, y cuando escucho un motor en la madrugada, me escondo primero, luego pienso. El mercado Jamaica sigue siendo el mismo, con flores frescas y olor a pan de muerto, pero ya no lo veo igual, porque sé que, cuando cae la noche, ahí también florecen cosas que no deberían crecer en este mundo. Me llamo Martín y llevo más de 15 años vendiendo carne en el mercado Jamaica, al fondo del pasillo de los puestos de comida, justo donde el techo de lámina deja pasar la luz entre rendijas. No me va mal, la gente me conoce, confía en mí, saben que no doy gato por liebre, y eso vale más que cualquier letrero bonito. Todo comenzó un martes por la mañana. El calor ya pegaba duro y los carniceros de siempre estábamos en friega, limpiando los cuchillos, armando los exhibidores. De pronto se me acercó un tipo que no había visto antes. Moreno, de complexión gruesa,
con una cachucha roja deslavada que decía Transmex. Me preguntó si me interesaba carne a buen precio. De primera, patrón, refrigerada, sin hueso, sin grasa, de la buena. Me enseñó una hoja con los cortes, el precio por kilo y una dirección en Iztapalapa para recogerla. Lo primero que pensé fue que era robada, pero los precios eran menos de la mitad de lo que pagaba normalmente. Y la verdad, llevaba semanas con las ventas flojas. Pensé, si me sale buena, la revendo rápido y me hago una lanita. Me pidió el pago en efectivo, así que fui a sacar el dinero y pasé por la bodega esa misma tarde. Era una especie de nave industrial, con una cortina metálica maltratada y sin rótulos. Al fondo, un camión blanco sin placas, estacionado junto a unos tambos de hielo y cajas apiladas. 3 tipos descargaban carne en bolsas negras, grandes, como de basura. Todo me olía raro, no solo por el calor, sino por el ambiente. Nadie hablaba, no había ni música ni radio. Uno de ellos, un chavo con barba rala y ojos rojos, me dijo que me esperara. Minutos después, el tipo de la cachucha me entregó 3 bolsas grandes. Me aseguró que era res americana, recién bajada del tráiler. No revisé más que una, a la rápida. Parecía buen color, sin olor. Cargué las bolsas en Mitsuru y me largué de ahí. Esa noche dormí mal. Algo me decía que me estaba metiendo en un lío. Pero al día siguiente, cuando exhibí la carne, se veía tan bien que mis dudas se desvanecieron. Y la vendí toda antes del mediodía. A las 3 de la tarde, mientras cerraba el puesto, se me acercó don Chucho, un cliente de años. Traía el rostro desencajado y la camisa empapada de sudor. Apenas me alcanzó a decir que su sobrino, al que le preparó unas tortas con la carne que me compró, se había desmayado en la calle, vomitando sangre. Lo habían llevado al hospital Balbuena. La carne, Martín, fue la carne, cabrón. Sentí cómo se me apagaba el mundo. Corrí a mi coche y manejé sin pensar. Llegué al hospital y, después de esperar, me dejaron hablar con la tía del chavo. Me mostró una bolsa con restos cocidos. La carne tenía manchas verdosas por dentro, como si se estuviera pudriendo desde el centro. «No sabes lo que hiciste», me gritó. Salí hecho polvo. Me metí al coche y fui directo a la bodega, pero estaba cerrada. Solo quedaban manchas oscuras en el piso, como de grasa vieja. Pregunté en la tienda de pinturas de al lado. Me dijeron que los tipos se habían largado el día anterior, que rentaban por semana y nunca daban nombres. Fui a la alcaldía, puse una denuncia. Me mandaron con un tipo de salubridad, otro del Ministerio Público. Nadie me dio respuestas. Una semana después, me llamó un agente. Me dijo que el camión de donde había salido la carne había sido reportado como robado en Veracruz, 2 días antes de que yo hiciera la compra. El conductor estaba desaparecido. Lo último que se supo del vehículo fue que apareció abandonado en un corralón de Naucalpan, con la refrigeración apagada desde hacía más de 72 horas. Lo demás lo armé yo solo. Los tipos se habían robado el camión, sacado la carne, y al darse cuenta de que empezaba a echarse a perder, decidieron revenderla en bolsitas, sin control, sin frío, sin vergüenza. Me usaron como idiota. Yo les pagué por envenenar a mis clientes. Cerré el puesto. No podía ni ver un pedazo de carne sin imaginar la cara del chavo vomitando sangre en la banqueta. Perdí clientes, amistades, el sueño. A los pocos días, una nota breve salió en el Reforma. Brote de intoxicación por carne contaminada afecta a 3 personas en CDMX. No mencionaron mi nombre, pero yo sabía que me referían. Me ofrecieron volver al mercado meses después. Me dijeron que la gente olvidaba, pero yo no podía olvidar. Lo que pesaba no era la culpa, sino el miedo, porque esos tipos, nadie los volvió a ver, nadie los buscó de verdad. Y todavía hay días en los que, al caminar por alguna calle de la ciudad, juro que reconozco esa cachucha roja deslavada entre la gente. Yo sobreviví, pero algo en mí murió esa tarde, con cada kilo de carne vendida a precio de oportunidad. No sé si alguna vez has caminado por el mercado de Jamaica un sábado por la mañana. Hay algo hipnótico en ese caos ordenado, en el bullicio de los comerciantes gritando ofertas, el perfume de las flores mezclado con el de la carne cruda, los tacos recién servidos, el sudor de la gente. Nosotros, Clara y yo, veníamos de Francia.
Llevábamos apenas una semana en la Ciudad de México, y ese día decidimos explorar por separado. Yo quería tacos, ella flores. Nos dimos una hora para reunirnos en la entrada del mercado, junto al puesto de micheladas. Me adentré por los pasillos buscando una taquería recomendada en una aplicación. Caminé entre canastos de verduras, vitrinas de pollo y plátanos maduros colgando como guirnaldas. Al fin, encontré los tacos. Pastor, suadero, campechanos. Me serví 3, con piña y un poco de salsa verde. Mientras comía, pensé en Clara. La imaginé fotografiando los altares florales, charlando en su español de acento tierno con alguna vendedora. Pero cuando regresé al punto de encuentro, no estaba. Esperé. 5 minutos, 10, 15. Mandé mensajes, llamé, nada. Pensé que se habría entretenido, que habría perdido la noción del tiempo. Caminé los pasillos florales, de arriba a abajo. Pregunté en los puestos. Mostré su foto en el celular. Algunos vendedores me dijeron haberla visto. Pasó por aquí, traía una bolsa con girasoles. Nada más. Caminé más, revisé los baños, las salidas. A las 2 horas, la angustia se había transformado en una punzada en el pecho. Me acerqué a un policía en la entrada. Le expliqué la situación. Me escuchó con cortesía, luego con impaciencia. Tal vez se fue al hotel. Intenté llamarle. Le dije que ya lo había hecho, que Clara nunca desaparecía así. Regresé al mercado. Ya casi eran las 5. Estaba menos lleno. El calor comenzaba a ceder, pero mi cuerpo sudaba como si fuera mediodía. Volví a caminar por los pasillos de flores, esta vez revisando cada rincón con otra mirada, desesperada, paranoica. Y fue entonces que lo vi. Un bote de basura gris, casi escondido entre 2 puestos de gladiolas. Algo sobresalía entre los pétalos tirados, una pequeña tarjeta blanca. Me acerqué. No era una tarjeta cualquiera, era una tarjeta SIM, rota por la mitad, con la palabra Telcel, aún visible en la superficie plástica. La saqué con cuidado. Abajo, entre los pétalos húmedos, vi un pedazo de papel arrugado, manchado con algo marrón. Lo desenrollé. Era un recibo de compra. Fecha, ese mismo día. Hora, 12:22. Producto, ramo floral, girasoles. Pagado en efectivo. Lo que me heló la sangre fue el nombre del establecimiento impreso en la parte superior. Flores Lupita. Caminé directo hacia ese puesto. Era pequeño, modesto, con rosas marchitas y macetas de barro. Detrás del mostrador, una mujer de rostro severo acomodaba gladiolas. «Disculpe», le dije. «¿Usted trabaja aquí desde la mañana?» Asintió sin mirarme. «¿Vendió usted un ramo de girasoles hace unas horas?» «A una extranjera, rubia, bajita». La mujer me miró por fin. Sus ojos eran de un gris opaco. Negó con la cabeza. «No vendí girasoles hoy. Se acabaron desde ayer». Le mostré el recibo. «Lo encontré en la basura de aquí cerca», dice su puesto. Ella bajó la mirada. Su mano tembló levemente. «Ese recibo no es de aquí. Alguien lo pudo haber tirado, joven». Noté su nerviosismo. Insistí. «¿Puedo ver su libreta de ventas? Por favor. No quiero problemas. Solo necesito saber si ella estuvo aquí». Ya le dije que no. En ese momento, un hombre apareció detrás del puesto. No lo había visto antes. Alto, con una camisa manchada de tierra y una mirada demasiado fija para mi gusto. «¿Todo bien, Lupita?», preguntó, mirándome. «El muchacho anda buscando a alguien. Ya le dije que aquí no fue». Sentí que debía irme, no por miedo, por instinto. Caminé hacia el pasillo principal, pero no me alejé mucho. Esperé detrás de una columna, fingiendo revisar mi celular. Vi al hombre mirar hacia ambos lados, luego desaparecer por una puerta de lámina detrás del puesto. Caminé en esa dirección. Cuando estuve seguro de que nadie me veía, empujé la puerta. No estaba cerrada con llave. Daba a un pasillo estrecho, sucio, con olor a fruta podrida. Al fondo, una luz amarilla salía de una habitación. Me acerqué en silencio. Escuché voces, murmullos. La de un hombre, la de una mujer, distinta a la de Lupita. Me pegué a la pared. «¿Qué hiciste con el teléfono?», preguntó él. «Lo rompí, lo tiré con los pétalos». «¿Y el otro?». «Lo tengo aquí, pero ya va siendo hora de moverla, ¿no?». Mi respiración se detuvo. «Moverla». ¿A quién se referían? ¿A Clara? Empujé la puerta con fuerza. La habitación era un almacén con cajas, cubetas, un refrigerador viejo. En el centro, una silla, vacía. Los dos se giraron hacia mí, sorprendidos. El hombre corrió hacia mí. Grité con todas mis fuerzas.
Un par de vendedores, alertados por el ruido, entraron segundos después. Él intentó empujarme, pero lo esquivé. La mujer comenzó a gritar también, fingiendo que yo los estaba atacando. Todo fue confuso. La policía llegó en menos de 10 minutos. Yo les expliqué todo, lo de Clara, el recibo, la SIM, la conversación. Al principio no me creyeron, pero al revisar el refrigerador encontraron una bolsa negra. Adentro, ropa de mujer, la blusa que Clara llevaba esa mañana. Esa misma noche, la policía hizo una redada en el mercado. Encontraron un cuarto oculto entre los puestos, acondicionado con una cama vieja, esposas, cámaras, un sitio de retención improvisado. Clara fue hallada viva, amarrada en una bodega cercana, sedada, desorientada. Había sido víctima de una red de trata. Usaban el mercado como pantalla y las flores como cebo. Mujeres extranjeras, solas, eran el objetivo. Clara había resistido, luchado, y su intento por destruir la SIM fue lo que la salvó. Ese detalle, insignificante, me llevó hasta ella. Hoy, Clara está bien. No habla mucho de lo que vivió, pero cuando vamos al mercado, sí, hemos vuelto. Siempre pasamos por los puestos de flores. Nunca compramos, solo observamos, en silencio, como si las flores aún guardaran secretos. Nunca pensé que terminaría ayudando a mi tío Mauro en su puesto de plantas medicinales. A mis 20 años, lo último que quería era pasar mis fines de semana entre montones de manzanilla, epazote y hierba del sapo, mientras mis amigos salían de peda o se iban a Cuernavaca. Pero mi jefa se había quedado sin chamba y la cosa en casa no estaba para despreciar un ingreso extra. Así que ahí estaba, cada sábado a las 7 de la mañana, metido hasta las rodillas en costales de hierbas secas y botellas recicladas llenas de brebajes turbios. El puesto de mi tío estaba en uno de los pasillos menos transitados del mercado Jamaica, a un costado de la sección de flores pero lejos del bullicio de los mariachis o los arreglos de bodas. Era un rincón húmedo, de esos que huelen a tierra mojada, aunque no haya llovido en días. Mauro era un tipo callado, de voz grave y mirada esquiva, que sabía exactamente qué planta dar para el insomnio, el dolor de estómago o los malos aires. Nunca hablaba mucho, pero los clientes lo respetaban. A algunos les hablaba en voz baja, con frases entrecortadas y gestos que solo ellos parecían entender. Yo pensé que era cosa de viejitos, hasta que dejé de pensarlo. Todo empezó una mañana de marzo. Era temprano, el sol apenas se colaba entre los toldos, y yo estaba desempacando unas cajas de tila y pasiflora cuando vi que una mujer se acercaba. No tendría más de 35 años, pero su cara parecía cargada de años. Tenía ojeras profundas y caminaba como si cada paso doliera. Saludó a mi tío con un movimiento de cabeza y él respondió sin decir palabra. Me hizo una seña para que me apartara y ellos se metieron detrás del puesto, donde guardaba las cosas más delicadas. Me quedé a un lado, fingiendo que ordenaba frascos, pero podía escuchar parte de la conversación. ¿Cuánto tiempo dura?, preguntó ella. Unas horas, no más. Después hay que quemarlo todo, respondió mi tío. ¿Y sangra mucho? Eso depende, pero sí, algo sangra. Tragué saliva. Pensé que hablaban de algún remedio para hemorroides o una operación casera, pero lo que vi cuando salieron me dejó helado. La mujer llevaba una bolsa de tela apretada contra el pecho. Mauro le dio un frasco oscuro con líquido espeso y una pequeña hoja doblada con instrucciones. No se dijeron adiós. Ella se fue con prisa, como si el suelo quemara. Pasaron los días y la escena se repitió. Mujeres de todas las edades, siempre solas, siempre con la misma expresión. Mauro las atendía rápido, en silencio. Nunca cobraba con la terminal, siempre en efectivo. Una noche, mientras cerrábamos el puesto, le pregunté en broma: ¿qué es lo que vendes allá atrás, tío? ¿Elixir de la juventud? Él me miró por primera vez en semanas, y su expresión no fue de burla, fue de advertencia. No preguntes lo que no quieres saber, chamaco. Pero ya lo quería saber, así que me metí. Empecé a revisar las cajas cuando Mauro no estaba. Algunas estaban marcadas con nombres raros: corazón de luna, agua de raíz negra, té de limpieza profunda. Encontré etiquetas manuscritas con instrucciones que me pusieron la piel tensa. Tomar con ayuno prolongado, no repetir dosis, no apto si se pasa del segundo mes. Esa última frase me detuvo.
Leí la hoja completa. Era una receta de aborto. Dejé el papel donde lo había encontrado y me senté a un lado del puesto, con el estómago revuelto. No podía creerlo. Mi tío, el de las limpias y el té de tila, estaba metido en algo más grande. Recordé a las mujeres, sus rostros, sus miradas. Empecé a entender la prisa, la discreción. No era un favor de vez en cuando, era un negocio. Me costó varios días confrontarlo. Un jueves, antes de que llegaran los clientes, le puse la hoja enfrente. ¿Esto es tuyo? Él no se inmutó. La leyó con calma, la dobló y la metió en su bolsa. Es medicina, como todo lo demás. ¿Medicinas para abortar? Sí, para mujeres que no tienen otra salida, que no quieren terminar muertas en una clínica sucia o con una agujeta en el baño. No supe qué decir. Tenía razón, pero algo dentro de mí se revolvía. Tal vez porque no era solo eso. No se trataba de ayudar a una que otra mujer. Había algo más. ¿Trabajas con alguien? Mauro no contestó, pero ese día, por primera vez, me dejó quedarme con él cuando atendía a una de esas mujeres. Me sorprendió lo sereno que era todo. La mujer, una adolescente, no hablaba. Mauro le explicó en voz baja cómo usar el líquido, cómo lidiar con el dolor. Le dio una toalla de tela y una dirección escrita en un cartón. Un departamento en Iztapalapa donde podría quedarse unas horas si no quería regresar a casa. Salió sin mirar atrás. ¿Ese lugar en Iztapalapa es tuyo? No, es de ellos. ¿Ellos? Mauro se quedó en silencio. Luego dijo, un grupo, mujeres, en su mayoría. Tienen contactos en hospitales, en farmacias. Yo solo soy uno más. Me sentí envuelto en algo más grande de lo que imaginaba. Y aún así, no lo dejé. Cada sábado volvía. Parte de mí quería entender, otra parte no sabía cómo irse. La cosa se salió de control en abril. Un lunes me llamaron al celular. Era Mauro. No era su estilo. Me pidió que fuera al puesto, que él no iba a poder llegar. Fui. Había una mujer esperando. Me temblaban las manos, pero le di el frasco, la hoja. Hice lo que había visto hacer a mi tío. Ella se fue sin decir gracias. Al día siguiente, Mauro seguía sin aparecer. El miércoles me enteré por el mercado. La policía lo había levantado, sin orden, sin aviso. Alguien lo había delatado. Un cliente, una mujer arrepentida. No lo sé. Me quedé con el puesto, no por querer continuar su trabajo, sino por protegerlo. Las clientas siguieron llegando. Al principio no sabían quién era yo, pero confiaban en el lugar. Me decían, el sobrino del señor Mauro. Algunas lloraban. Una me abrazó. Ahora, cada vez que veo a una de esas mujeres venir, no me siento menos nervioso. Pero tampoco me echo para atrás. No vendo milagros. No prometo seguridad. Solo hago lo que puedo con lo que me dejó mi tío. Y cada noche, cuando cierro el puesto, me llevo conmigo el silencio que deja cada una de esas historias. Porque ninguna planta en este mercado huele igual después de que ves lo que realmente se cuece entre sus hojas. Trabajo desde hace 6 años en el mercado de Jamaica, no como comerciante, ni como carnicero o florista, sino como cargador. Soy uno de esos que la gente llama para mover costales de cebolla, cajas de jitomate o bultos de flor seca desde la camioneta hasta el local. Me llamo Antonio, pero ahí todos me dicen Toño. Ese lunes en particular estaba más pesado que de costumbre, no por la carga, sino porque me había tocado andar desde las 6 de la mañana, bajo un sol canijo que ni se dignaba a esconderse entre nubes. A eso de las 3 de la tarde, cuando ya pensaba en darme un respiro y echarme una coca en la fonda de Doña Lupita, me llamó don Epifanio. Es uno de los más antiguos locatarios del pasillo de flores, tipo de 1,60, seco y sin muchas palabras. Toño, necesito que me lleves estas 3 cajas a lo de la barda, ¿sí? Me dijo, señalando con la barbilla unas cajas cerradas con cinta canela. Se veían pesadas. Claro, patrón, respondí, como siempre. Agarré el diablito y comencé a moverlas sin hacer preguntas. A uno le enseñan desde temprano que no todo se pregunta en este oficio. La barda era un local medio escondido, que en realidad ni parecía puesto. Estaba detrás de una pared lateral, donde antes había un mural de la Guadalupana, pero ahora solo quedaban restos de grafiti y manchas de humedad. Pocas veces lo usaban, según yo, para guardar cosas que no querían a la vista. Empujé el diablito con las 3 cajas hasta ese punto. El portón estaba entreabierto.
Al asomarme, vi a 3 hombres que no reconocí. No eran comerciantes. Uno tenía un chaleco táctico, de esos que ves en los policías federales, pero sin insignias. Otro vestía con camiseta negra y jeans, pero llevaba un radio de esos grandes. Y el tercero estaba contando fajos de billetes frente a una báscula industrial. Junto a ellos, don Epifanio observaba, sin decir nada. Me quedé congelado. No sé por qué, pero supe que eso no era un simple trato de mercancía. Era otra cosa. Lo sentí por la forma en que nadie hablaba fuerte, por cómo revisaban cada billete con una lámpara. No me vieron de inmediato, así que retrocedí un paso, hice como si apenas llegara, y luego empujé el diablito con fuerza para hacer ruido. Buenas, traigo lo que pidió don Epifanio, dije, como si no hubiera visto nada. Uno de los tipos me volteó a ver. Era moreno, barba cerrada y mirada dura. Me escaneó de pies a cabeza, sin decir palabra. Otro se aproximó a mí. Tomó una de las cajas, la abrió un poco con un cúter, la revisó y asintió. «Déjalas ahí y lárgate», dijo, sin emoción. Obedecí sin responder. Dejé el diablito, levanté las manos como diciendo «todo bien», y regresé caminando a paso normal, aunque por dentro iba hecho un mar de nervios. No conté nada, ni a mis compas de carga, ni a los comerciantes de confianza, ni a mi vieja. Guardé el secreto porque sabía que no era asunto mío. Y porque, en el fondo, temía que hablar costara caro. Pasaron 2 días. El miércoles, como a las 9:30 de la mañana, justo después de dejar a mi hijo en la primaria y salir de mi casa en la colonia El Rosario, me interceptó una camioneta negra al cruzar la calle. Se detuvo a medio camino y de inmediato 2 tipos bajaron. Uno me agarró del brazo, el otro sacó una pistola y me la mostró, sin apuntarme directamente. «Súbete, carnal. Necesitamos hablar contigo», me dijo el del arma. No tuve opción. Dentro del vehículo iba un tercero, joven, con una tablet en la mano. Me pidió mi celular. Lo entregué. Revisó los mensajes, las fotos, todo. Yo no había tomado ni una sola foto de lo que vi, pero me sudaban las manos. «¿Le contaste a alguien?», preguntó el joven sin levantar la voz. No dije nada. Lo juro. Yo solo llevo cosas, patrón. Ni entendí qué vi. Me observó largo rato. Luego asintió. «Bien, no queremos problemas, solo asegúrate de seguir así, ¿va?». Asentí con fuerza. El tipo me devolvió el celular, me dejaron a una cuadra de mi casa y se fueron sin más. Esa noche no dormí, ni esa ni las siguientes 3. Cada ruido en la calle me parecía un coche acercándose. Cada mensaje en el teléfono me aceleraba el corazón. No regresé al mercado por una semana. Cuando volví, nadie me dijo nada. Don Epifanio me saludó como si nada hubiera pasado, y hasta me ofreció un desayuno en el puesto de tamales. Acepté, más por compromiso que por hambre. Desde entonces, sigo trabajando ahí, pero evito cualquier encargo que venga de él. Si me lo encuentro, le echo el saludo y sigo mi camino. El mercado de Jamaica tiene sus reglas, y una de ellas es saber cuándo mirar para otro lado. Porque en este oficio, lo que se ve, se calla, y lo que no se dice, no mata. Mi madre murió un miércoles, a las 6 de la mañana, en su puesto del mercado Jamaica. Dicen que se desplomó entre las cubetas de alcatraces y gladiolas, con las manos aún húmedas por el agua del florero. Su corazón simplemente se detuvo, sin aviso. Cuando me avisaron, ya no quedaba mucho por hacer, su cuerpo cubierto por una lona azul y su delantal colgado en el gancho donde siempre lo dejaba. Ahí entendí que su muerte no era el final de nada, sino el principio de todo. Me llamo Claudia y tengo 38 años. Hasta ese momento, había trabajado como auxiliar contable en una ferretería en Iztapalapa. Mi vida era una rutina sin sobresaltos: casa, trabajo, mis 2 hijos y los domingos con mi madre en su puesto. Nunca había considerado tomarlo, mucho menos vivir de él. Pero cuando la enterramos, me di cuenta de que no podía dejar que su historia se marchitara. El puesto tenía casi 40 años. Lo había levantado mi madre desde que yo era niña, cuando aún vendía manojos de flores silvestres y papel picado en temporada de muertos. Estaba en la sección 3, justo frente a los baños públicos. No era el mejor lugar, pero tenía clientela fija, y mi madre tenía una reputación de mujer fuerte, seria, que no se dejaba. El primer día que abrí el puesto sola, llevé un ramo de girasoles y lo coloqué justo en el centro. Era su flor favorita.
Apenas acomodaba las cubetas cuando se me acercó un hombre de unos 60 años, moreno, de cuerpo recio, camisa de cuadros abierta sobre una camiseta blanca. Llevaba una gorra y un diente de oro que brillaba cuando hablaba. «Así que tú eres la hija de Carmelita», dijo, sin saludar. Se acercó con la confianza de quien ya ha cruzado ese tramo de piso muchas veces. «¿Ya sabes cómo está el acuerdo?». Lo miré sin entender. «¿Qué acuerdo?». «Conmigo», respondió y soltó una risa seca. «Tu madre lo sabía. Aquí no se trabaja sin respaldo, Claudia. Este mercado tiene reglas, y yo soy una de ellas». Se presentó como don Vicente. Dijo que él había cuidado a mi madre durante años, que el puesto tenía un arreglo de renta que no aparecía en los papeles oficiales, 1.500 pesos semanales que mi madre le entregaba sin falta, a cambio de que nadie la molestara, que no la movieran de lugar, que su mercancía no sufriera accidentes. «Y si no pagas, te van a empezar a pasar cosas, mija», me dijo con esa misma sonrisa torcida. Me quedé helada. Mi madre jamás me habló de eso. Siempre decía que el puesto era suyo, que todo lo había logrado sola. ¿Por qué habría aceptado un trato así? ¿Miedo? ¿Conveniencia? ¿Silencio? Las primeras semanas traté de ignorarlo. Pensé que era solo un viejo abusivo, queriendo intimidarme. Pero luego comenzaron las pequeñas cosas. Un martes, llegué y encontré el candado del puesto forzado. Nada faltaba, pero todo estaba fuera de lugar. Los floreros en el piso, los cubos vacíos, los billetes del cajón regados por la mesa. Otra mañana, una paloma muerta apareció entre los ramos. La tercera semana, rompieron la manguera con la que llenaba los floreros. Accidentes, decían los demás. Nadie me miraba a los ojos. Fui con el administrador del mercado. Presenté una queja. Me escuchó en silencio y luego bajó la voz. «Don Vicente tiene amigos, Claudia. Mejor no te metas. Habla con él, llega a un acuerdo». Sentí una rabia que no había sentido nunca. No era solo por mí, era por mi madre. ¿Cuántos años vivió con esa presión sin decir una sola palabra? Volví al puesto y me senté. No vendí nada ese día, solo observé. Don Vicente pasaba varias veces, siempre con esa sonrisa, saludando a los otros locatarios como si fuera un rey en su trono. Nadie lo enfrentaba, todos le daban espacio, nadie preguntaba. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo de mi casa, pensando en mis hijos, pensando en el miedo, en lo que uno tolera por mantener una vida en orden, y decidí que no iba a ceder. La mañana siguiente, llegué más temprano que nunca. Abrí el puesto, limpié todo y colgué una cartulina en el mostrador. «Este puesto no paga renta clandestina. Las flores son dignas, la memoria también». Sabía que era una provocación, una declaración de guerra. Don Vicente llegó a las 9. Se quedó mirando el letrero durante varios segundos. Luego me miró con una expresión que no era enojo, sino algo peor, decepción, como si hubiera perdido algo valioso. «Te estás metiendo en cosas que no entiendes», dijo. «Usted tampoco me entendió a mí. Este puesto ya no le pertenece». Se fue sin decir más. Esa noche recibí la primera llamada. Número desconocido. «¿Tienes hijos, Claudia? No arriesgues por necedad». Colgué sin responder, pero mis manos no dejaron de temblar. No podía ir a la policía, no tenía pruebas. Y, aunque las tuviera, todos sabíamos cómo funcionaban las cosas en este país. Por las noches, dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Compré cámaras falsas y las coloqué en el puesto. Hablé con otros locatarios, pero todos me decían lo mismo. «Mejor ni te metas, no es contigo». Una madrugada, mientras preparaba los ramos para el Día de las Madres, un tipo se acercó con una chamarra negra y me dijo, sin mirarme: «Te dan una semana más». Después de eso, no respondo. El miedo me estaba comiendo. Había bajado 3 kilos y no podía concentrarme ni siquiera en ayudar a mis hijos con la tarea. Una noche lloré tanto que sentí que me iba a romper por dentro. Pero algo cambió el día en que encontré una libreta vieja entre las cosas de mi madre. Estaba oculta en una caja de cartón con cuentas y notas del puesto. En la última página había un mensaje escrito con tinta azul. «Si estás leyendo esto, es porque no pude contártelo a tiempo. El mercado tiene dueños que no están en los papeles. Me callé por ti, para que crecieras sin miedo. Pero si decides quedarte, no te dejes. Las flores resisten, y tú también. Mamá». No sé qué fue, pero ese mensaje me devolvió el coraje.
Fui a hablar con una mujer que vendía veladoras y que todos decían que era comadre de medio mercado. Le conté todo. Me escuchó sin parpadear. Luego me dijo algo que no esperaba. Vicente ya no tiene la fuerza de antes. Hay gente que ya no lo respalda, pero nadie ha querido enfrentarlo porque todos le deben algo. Tú no. Si aguantas un mes más, se cae solo. Me aferré a eso. A la semana, llegaron 2 hombres al puesto. Revisaron sin decir palabra. Me ofrecieron dinero por las molestias. Lo rechacé. Les dije que no iba a moverme ni a pagarle un peso a nadie. Uno de ellos me miró y sin amenazas solo dijo: «Te estás haciendo notar demasiado». «Y eso es exactamente lo que quiero», respondí. Pasó otra semana, y otra. Las amenazas pararon. Un día, sin previo aviso, don Vicente no apareció. Me dijeron que había enfermado, que lo habían visto vendiendo plantas en la colonia Doctores. El rumor decía que lo habían bajado del poder. Hoy han pasado 6 meses desde que abrí el puesto. Cada flor que vendo es una victoria. No sé cuánto dure esto, pero aprendí que el silencio es la raíz del miedo. Y yo ya no tengo miedo. No recuerdo bien en qué momento comenzó todo. Tal vez fue desde que pisé por primera vez el mercado de Jamaica, o tal vez desde antes, desde que decidí dedicarme a eso de ser influencer. Me llamo Karen, tengo 27 años, y en ese entonces llevaba más de 3 grabando contenido para redes, tips de maquillaje, recetas, tours por tianguis, y últimamente, videos sobre cosas curiosas que encontraba en la ciudad. Fue por eso que un día decidí hacer un video sobre las flores más raras del mercado Jamaica. Llegué un martes al mediodía, con mi cámara, mi micrófono inalámbrico y un pantalón de mezclilla roto que apenas combinaba con la blusa rosa de holanes. Me gustaba destacar entre la gente. Caminé entre los puestos, grabando clips de las orquídeas, los tulipanes, los crisantemos enormes y las docenas de rosas en baldes llenos de agua. Saludé a los floristas con mi sonrisa más comercial, esa que me había costado perfeccionar frente al espejo. Todo iba bien, hasta que encontré ese puesto. Era un local pequeño, escondido entre otros más grandes, con un toldo deslavado que apenas protegía del sol. Había flores que no reconocía, pétalos oscuros como de terciopelo, tallos torcidos, y unos ramilletes que olían dulce, pero a la vez, raro. La señora que lo atendía era bajita, con el cabello recogido en un chongo apretado y unos ojos hundidos que no parpadeaban mucho. «Busco flores raras para un video. ¿Me deja grabar su puesto?», le pregunté, mostrándole mi credencial falsa de creadora de contenido independiente. Ella asintió, sin sonreír, y me dijo que me acercara. Grabé un poco, le hice algunas preguntas, y luego, cuando ya estaba por irme, me extendió una botellita pequeña, con un líquido transparente dentro. «Es esencia de flor nocturna. No la vendemos, pero te la regalo, para que la huelas cuando estés sola», dijo. La tomé, más por compromiso que por otra cosa. La metí en la mochila y seguí grabando por el mercado. Terminé cerca de las 2 de la tarde, agotada, con los brazos sudorosos por el calor y los tenis cubiertos de tierra mojada. Fui directo a casa, en la Portales. Ya no edité ese día. Me tiré en el sillón a revisar mis redes mientras comía papas de chile y limón. No sé por qué, antes de dormir, abrí la botellita. Fue solo un segundo. Un pequeño rocío en mi muñeca. El olor era intenso, como a menta, pero más denso, casi como un perfume viejo. Me mareó. Cerré la botella rápido y me fui a acostar. Esa noche soñé cosas raras. No las recuerdo todas, solo que había sombras, muchas. Y una de ellas me hablaba al oído, muy bajito, pero no entendía lo que decía. Me desperté con náuseas. Eran las 8 de la mañana. Fui directo al baño y vomité sin parar. El estómago me dolía como si hubiera comido algo en mal estado. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, los labios resecos. Pensé que era una gripa. No le di importancia, pero los síntomas no pararon. Durante el día, tuve episodios de taquicardia. Mi corazón latía como si estuviera corriendo, aunque estuviera acostada. Intenté tomar agua, respirar profundo, comer algo ligero, pero el malestar no se iba. Empecé a sudar frío. Me miré al espejo otra vez y juro que por un segundo vi a alguien detrás de mí. Parpadeé. No había nadie. Me reí, nerviosa. «Necesito dormir bien», me dije. Fue hasta que fui al cajón donde había guardado la botellita que noté que ya no estaba.
Busqué en la mochila, en el baño, en el sillón, nada, como si nunca la hubiera traído. Para la tarde, ya no podía quedarme en casa, sentía que me faltaba el aire. Decidí salir, caminar a la farmacia, comprar algo para la náusea. Cuando crucé la avenida Emiliano Zapata, algo me distrajo. Un tipo me empujó. Sentí cómo me arrebataba la mochila y echó a correr. Intenté gritar, correr tras él, pero las piernas no me respondían. La taquicardia aumentó. Me senté en la banqueta, con la vista nublada. Un señor se me acercó. ¿Está bien, señorita? Asentí, como pude, y él me ayudó a ponerme de pie. Le dije lo del robo. Me acompañó a una patrulla. Levanté un reporte sin esperanza. Perdí mi cartera, mis documentos, el celular y la cámara. Pero lo peor vino después. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía caras. No eran sueños, eran imágenes que se colaban entre mis parpadeos. Gente que no conocía, mirándome fijamente. Escuchaba voces, murmullos que venían desde la cocina, desde el pasillo. Toqué la puerta del vecino, le pedí que me dejara quedarme un rato. Le inventé que se había ido la luz. Claro, pasa. ¿Te sientes bien? Le dije que sí, pero no era cierto. Me senté en su sala, temblando. Cuando fui al baño, vi mi reflejo, y por un segundo no me reconocí. Mis ojos estaban más hundidos, mis labios más oscuros. Tenía una sonrisa que no era mía. Salí corriendo. Pasé esa noche caminando por las calles, viendo sombras que no me seguían, pero tampoco se alejaban. Llegué al mercado Jamaica cerca del amanecer. Algunos floristas ya estaban abriendo. Busqué el puesto, el toldo deslavado, la mujer de ojos hundidos. No estaba. Pregunté por ella. Nadie la conocía. Ese puesto está vacío desde hace meses. Ahí no se pone nadie. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo sin darme cuenta. Me alejé, tambaleándome, con las piernas frágiles. No supe a dónde ir. No tenía documentos, ni teléfono, ni fuerzas. Caminé hasta una iglesia pequeña, en una esquina de la colonia Algarín. Entré, sin saber por qué. Me senté en la última banca, y lloré. Un hombre mayor se me acercó. Me preguntó si estaba bien. Le conté todo, o casi todo. Él me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que no entendí en ese momento. Las flores son vida, pero también pueden ser olvido. No supe qué quiso decir. Me ayudó a contactar a una amiga que vino por mí. Me llevó al doctor. Me hidrataron, me revisaron. Dijeron que podía ser una intoxicación por contacto dérmico con algún químico, pero no encontraron nada en los análisis. Poco a poco, me fui sintiendo mejor, pero las voces tardaron días en irse. La taquicardia desapareció, pero mi corazón quedó distinto, como si tuviera miedo de volver a latir de más. No volví a grabar en mercados, cambié de giro, dejé de usar mi imagen. Me volví editora de videos para otras personas. Nadie más me reconocía en la calle, y eso me daba paz. A veces, en las noches, creo que huelo ese aroma, el de la flor nocturna, pero ya no tengo la botellita, ni la mochila, ni el video. Solo me queda esta historia, y la certeza de que algunas esencias no son para compartir. No soy supersticiosa, ni religiosa. Siempre me consideré una mujer práctica, con los pies en la tierra. Por eso, cuando hice lo que hice, no sentí remordimiento. Era solo un ramo. Uno muy caro, sí, pero flores al final. No iba a dejar que se marchitaran ahí, arrumbadas en un puesto mientras el florista discutía con una clienta. Me pareció fácil, me pareció hasta divertido. Era sábado en la tarde. Llovía con esa parsimonia que solo tiene el clima en la Ciudad de México. Una llovizna constante que te empapa sin avisarte. Caminaba por los pasillos del mercado de Jamaica, empapada, harta del tráfico, del calor que dejaba el cemento húmedo. Solo había ido por unas gerberas para una mesa que pensaba adornar en la cena con mis amigas, nada más. Pero ahí estaba ese ramo, exagerado, con rosas, lilies y orquídeas, envuelto en papel de lino y un listón de satín negro. Era tan fuera de lugar, tan perfectamente confeccionado, que no pude evitar tocarlo, y luego, tomarlo. El vendedor, un tipo gordito con camisa blanca manchada de humedad, estaba de espaldas. La clienta gritaba por un error en un pedido de velas para velorio. Lo tomé. Me fui como si fuera mío. Nadie gritó, nadie me siguió. Lo dejé en un florero en la sala de mi departamento, en la colonia del Valle. Me quedé mirándolo largo rato.
Era hermoso, extrañamente fresco, como si lo hubieran cortado esa misma mañana en un jardín privado. Esa noche dormí bien. Soñé que caminaba por un campo abierto. Había flores de todo tipo, pero todas estaban negras. El cielo también era negro. No había sonido. El domingo a mediodía, escuché el timbre. Era raro porque nadie me visita sin avisar. Miré por el ojo de la puerta. No había nadie. En el tapete había una caja pequeña, cuadrada, envuelta con papel craft. Pensé que era un paquete equivocado, pero tenía mi nombre escrito a mano, con tinta negra y letra impecable. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había una sola rosa, negra, perfectamente negra, sin espinas, y un papel con letras rojas, también escritas a mano. El próximo ramo será para tu funeral. Me reí. Pensé que era alguna amiga jugándome una broma por mis habilidades cleptómanas. Le tomé una foto a la caja y la subí a Instagram con un comentario sarcástico. Tuvo reacciones, likes, risas. Pero en la tarde, desde la ventana de mi sala, noté la camioneta. Una Suburban negra, polarizada, con placas del Estado de México. Estaba estacionada frente a mi edificio. No era raro, hay varios vecinos que reciben visitas. Pero lo fue cuando noté que seguía ahí al anochecer. Y luego al día siguiente. Y luego el martes. El miércoles me animé a acercarme. Bajé con el pretexto de sacar la basura. La camioneta seguía en su lugar, y por más que disimulé, no vi movimiento dentro, ni siquiera el motor encendido. No parecía abandonada, pero tampoco parecía ocupada. El jueves hablé con la administración. Dijeron que no podían hacer nada, que mientras no estuviera obstruyendo la entrada o generando ruido, no era su problema. El viernes, el florero donde había dejado el ramo estaba vacío, no marchito, vacío. Lo busqué por toda la casa, incluso en lugares absurdos. Revisé cámaras. Nadie entró. El florero, además, estaba perfectamente limpio, como si jamás hubiera contenido agua. Esa noche no dormí. La camioneta seguía ahí. Y cuando apagué las luces del departamento, justo antes de acostarme, vi algo en la ventana. Un reflejo, una figura de pie, sobre el toldo de la camioneta, mirando hacia mi ventana. Cerré las cortinas. El sábado fui a una florería cercana. Le mostré la rosa negra a la florista, una señora mayor de voz ronca. ¿Sabe dónde puedo conseguir una rosa como esta? La señora se quedó callada. Luego me la devolvió sin tocarla. No deberías tener eso en casa, muchacha. ¿Por qué? Porque no es natural. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Subí las escaleras rápido. No quería esperar el elevador. Al llegar a mi puerta, había otra caja. Esta vez no la abrí. La tiré directo al bote. El domingo, me despertaron unos golpes en la puerta. Era la policía. Un vecino de la torre de enfrente había reportado una camioneta sospechosa. Según ellos, llevaba días estacionada y alguien dentro la había visto moverse en la madrugada. Querían revisar si la cámara de mi sala tenía buena vista a la calle. La revisaron. Y en la grabación del jueves, a las 2:16 de la madrugada, se veía a un hombre bajando de la camioneta. No abría la puerta, simplemente aparecía, como si siempre hubiera estado ahí. Subía al toldo, se quedaba de pie, mirando directamente hacia la ventana, pero no era un hombre normal. Iba vestido con un traje de lino negro, su piel era blanca, demasiado blanca, y en lugar de rostro, tenía un velo oscuro, como una bolsa fina que cubría completamente su cabeza. La policía pidió copia del video. Yo no supe qué decir. No me dejaron sola esa noche. Pero el lunes la camioneta ya no estaba. El florero seguía vacío. Me mudé en cuanto pude. Dejé todo. El departamento, el trabajo, incluso mi celular. Vivo ahora en San Luis Potosí, en una casa vieja rentada por internet. Nadie sabe dónde estoy. Nadie excepto la persona que tocó la puerta ayer por la noche. Volví a encontrar una caja frente a la entrada. Dentro, 3 rosas negras y una nota. Ya no será un ramo, será una corona.